Este video está dirigido principalmente para estudiantes principiantes y es el motivo por el que se hace en español. Su objetivo es claro, es cómo conjugar todos los verbos en presente al oral. Insisto en todos los verbos, intentar contemplar en una sola presentación la casi totalidad de los verbos existentes en francés y insisto en la parte del oral porque nos dedicaremos a la parte escrita en otro video, pero es importante empezar por el inicio, y el inicio me parece que es poder pronunciar los verbos. Esta parte del oral es importante. Insisto también en el hecho de que se trata de un método, de unas explicaciones, de una guía para poder hablar sin pasar por lo escrito, pero que no se va a sustituir a la gramática escolar. ¿Por qué menciono eso? Porque en la gramática escolar, la que suelen recibir en el salón de clase, se hablan de grupos de verbo, primer grupo, segundo, tercero. No utilizo la misma clasificación. Se refiere mucho a la ortografía y lo haré, pero muy pocas veces, y se insiste en terminaciones o flexiones o del nombre que se le quiera dar, y es muy poco lo que diré al respecto. ¿Y cuál es la dificultad? La dificultad es precisamente la relación complicada que tiene el francés entre el escrito y el oral. Me refiero aquí a un sitio, uno de los más conocidos para conjugar, le conjugueur. Y si me refiero, por ejemplo, a un verbo del primer grupo, un verbo regular, como es écouter, puedo ver que en presente las cosas son bastante sencillas. Aparece en negro la raíz del verbo, es decir, la parte de la palabra que es común a todas las formas de esta conjugación. Y en rojo la terminación, es decir, la parte que varía, y pues se ve que es bastante estable. Si paso en un verbo irregular como peindre, voy a notar que ya no es tanto la parte común, aparece como PEI, y efectivamente hay PEI en todas las formas del presente, y la parte de la terminación es más importante. Si tomo otro verbo, un verbo que no es especialmente complicado, como mettre, da la impresión al consultar eso que sí es muy complicado, porque esta vez la raíz se reduce a una sola letra. Y entonces la idea que tengo aquí es evitar pasar por el escrito para poder pronunciar directamente las formas en oral en presente. Creé una pequeña tabla, aparecen los pronombres sujeto. En tercera persona escogí uno de los dos o tres disponibles y estoy listo para empezar. Empecemos por un primer verbo, que es el verbo danser. Danser es un verbo regular. ¿Cómo puedo identificar que danser es un verbo regular? Porque termina en ER si estoy al escrito, pero les recuerdo que estoy al oral, así que voy a decir que termina con E. 11.500 de los 12.000 verbos usuales para decir las cosas de forma un poco caricatural tienen una terminación en E. Écouter, danser, travailler, chanter, manger, habiter, appeler, regarder, inviter, frapper, etcétera, etcétera. Y todos los verbos que se crean en la actualidad son verbos en ER también. Ok,
¿Qué tiene de regular un verbo regular? En otros términos, ¿por qué llamamos regulares los verbos que son regulares? Tiene dos cosas. Uno, puedo sacar la raíz del verbo de forma automática. Me basta con eliminar el ER al escrito o el sonido E al oral. Danser menos E. Es danse, es mi raíz. Eso es el primer punto. Puedo reproducir eso con todos los verbos en E. Dos, una vez que tengo esta raíz es única, no cambia para todas las formas de la conjugación singular y plural. Entonces, repito, ¿qué tiene de regular un verbo regular? Primero, puedo sacar en automático su raíz. Dos, esta raíz no se modifica, es la misma para todas las formas. Ahora bien, si yo quiero pronunciar, en este momento tengo danse, 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 danse. ¿Se pronunciará así este verbo? No exactamente. Para nous voy a agregar la terminación on. Y para vous voy a agregar la terminación e. Ojo, aquí escribo ONS porque tarde o temprano van a tener que escribir y así se escribe. Escribo EZ por la misma razón, pero es importante acordarse que esto se pronuncia ON y eso se pronuncia E. ¿Y qué agregó para los demás? Pues al oral absolutamente nada. Esto se pronuncia je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. Las tres personas del singular, la última del plural, se pronuncian exactamente igual. Danse, 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 danse. Danse, 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 dansons, dansez, danse. Je danse, tu danses, elle danse, nous dansons, vous dansez, il danse. Tomo otro verbo, el verbo étudier, y procedo exactamente igual. Tengo étudier menos e, tengo étudie. ¿Por qué menciono este verbo en particular? Porque mucha gente, principiantes y no tan principiantes, pronuncian j'étude o il étude. ¿Por qué? Porque la i casi no suena aquí. Cuando digo étudier, suena claramente la terminación y la i es muy leve, étudier. Pero si desaparece la terminación e, pues la i es lo que más suena en este verbo étudie, étudie, étudie. Aquí voy a agregar on y e exactamente de la misma forma y estoy listo. Étudie, 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 étudions, étudier, étudie. J'étudie, tu étudies, il étudie. Nous étudions, vous étudiez, elles étudient. Tomaré otro verbo, el verbo payer. ¿Por qué lo menciono? Es un verbo regular, voy a hacer lo mismo y no hay sorpresa. Así, así, así y listo. Lo menciono porque existen numerosos verbos en francés, verbos en e, que tienen pequeñas complicaciones de ortografía. Por ejemplo, el verbo payer tiene dos formas. Puede ser con Y o puede ser con I. La explicación es muy sencilla. Una Y en francés es como si fuera una doble I. Y es una doble I para vincular la vocal anterior con la vocal posterior. Se nota que aquí es necesario vincular esta vocal con este sonido vocal. Payer, payons, payer. Pero aquí no hay sonido posterior, de modo que puedo pronunciar paye o puedo pronunciar paye. Pero para ustedes que inician no es ningún problema, van a copiar eso, lo van a poner aquí y van a respetar la misma regla que antes. Y finalmente, appeler es lo mismo. Los verbos en EL o en ET tienen complicaciones ortográficas, pero no nos afectan al oral.
hago exactamente lo mismo que anteriormente y tengo mi verbo listo. Appelle, 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 appelons, appeler, appelle. Y obviamente cuando lo voy a escribir va a haber aquí pequeñas complicaciones ortográficas, pero no nos conciernen al oral. Bien, ya terminé con los verbos regulares. Este es un verbo irregular. ¿Cómo puedo identificar que es un verbo irregular? Pues muy sencillamente no termina en ER al escrito, no termina en E al oral. Es el verbo ouvrir. Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otros dos aquí. Pueden notar que todos esos verbos terminan de forma distinta, pero ninguno termina en R, ninguno suena E. Ouvrir, connaître, lire, mettre, vouloir, recevoir, comprendre. Muy bien. ¿Qué tiene de irregular? Un verbo irregular. Pues dos cosas. De la misma forma que aquí podía adivinar automáticamente cuál es la raíz del verbo eliminando e, aquí para los verbos irregulares va a ser tal vez más difícil. Y de la misma forma que aquí siempre iba a utilizar la misma raíz, para los verbos irregulares normalmente no. El verbo ouvrir es un verbo irregular un poco excepcional por simpático. Es decir, que funciona como si fuera un regular. La raíz es muy fácil de identificar y es una sola raíz. Existen verbos irregulares de una sola raíz. El verbo connaître, conocer, es un verbo más natural, diría yo, más común como verbo irregular, es decir, que tiene dos raíces. Y tiene una raíz para el singular y tiene una raíz para el plural. Y el verbo vouloir tiene tres raíces. Veut, veulent, veulent. Entonces, esto es válido para el singular, eso es válido para nous y vous, y este último es válido para la tercera persona plural. Entonces, un verbo irregular, pues aquí fue fácil adivinar la raíz, aquí era mucho más complicado. En otros términos, para un verbo irregular, voy a necesitar memorizar su raíz, si tengo mucha suerte, sus dos raíces, si es un verbo común, o sus tres raíces para un número todavía bastante importante de verbos. Si tiene una raíz, obviamente cubre las 6 personas. Si tiene dos raíces, cubre la primera el singular y la segunda el plural. Si tiene tres raíces, es 3, 2, 1. Muy bien, una vez que tengo eso, un verbo irregular se vuelve, entre comillas, regular. ¿Qué significa eso? Significa que voy a hacer exactamente lo mismo que para mis verbos en e. Voy a agregar un para la primera persona plural, voy a agregar e para la segunda persona plural, y voy a agregar nada para lo demás. Recuerdo que estamos aquí hablando exclusivamente del oral. Entonces, ouvrir, abrir. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Connaître, je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Que tengo que pronunciar aquí la raíz y nada más la raíz. Vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Voy a pronunciar esto les recuerdo, no va a ser la última letra escrita, pero sí es la última letra pronunciada.
El verbo lire, eh, el verbo lire, pues funciona como connaître, dos raíces, leer, la del singular, la del plural, y hago lo mismo que siempre. Listo. Li, lisons, lisez, lise. El verbo mettre procedo igual. Notarán que aquí hay una T entre paréntesis. ¿Por qué la escribí? La escribí porque la tendrán que escribir tarde o temprano. Porque la puse entre paréntesis, porque no la van a pronunciar. Primera raíz, me. Segunda raíz, met. Agregó, como siempre, on y e. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. El verbo recevoir tiene tres raíces. Reçoit, receuve, reçoivent. Agrego los mismos de siempre y listo. Je reçois, tu reçois, elle reçoit. Nous recevons, vous recevez, elles reçoivent. Y el verbo comprendre, entender, y espero que sea el caso, je comprends, tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. Entonces pueden notar que siempre la primera raíz, la raíz del singular es idéntica para las tres formas. En otros términos, si tienen una, tienen las tres primeras. Pueden notar que la raíz de nous y vous siempre es la misma. A pesar de que pueda tener verbos de tres raíces, nous y vous tendrán la misma raíz. Siempre nous con on y vous con e. Y la raíz, la más irregular, es la de la tercera persona plural. Me preguntarán, pues entonces, ¿solo hay verbos de una, de dos o de tres raíces? Desafortunadamente, no. Existen también verbos de más de tres raíces. Los llamo los monstruos. Son 5 verbos, 4 principalmente: être, ser o estar; avoir, tener; aller, ir; faire, hacer; y dire, que sería un verbo irregular normal si no fuera por esta persona aquí, vous dites y no vous disiez. Y esos verbos, pues a la antigüita los tienen que memorizar completamente. Pueden ver que hay variaciones en algunos verbos. En eso, aquí, por ejemplo, estos tres verbos no tienen las tres primeras personas idénticas, no suenan al idéntico. Hay que memorizar eso de A a Z. Entonces, en síntesis, se pronuncia exclusivamente la raíz de los verbos, excepto para la forma nous, para la que se agrega on, y la forma vous, para la que se agrega e. La raíz de los verbos en er, ya la conocemos, basta con eliminar er y nos quedamos con lo que queda. Y en cuanto a los verbos irregulares, necesitamos memorizar sus raíces y memorizar en su totalidad los 5 verbos más irregulares. Un último problema a mencionar para memorizar las raíces de los verbos irregulares o memorizar totalmente: estamos hablando del oral, y aquí obviamente estoy presentando esto al escrito. Entonces, dos cosas. Uno, pueden referirse aquí en esta tabla y tendrán un vínculo hacia esta carpeta de la que estoy hablando ahora en los comentarios, y pueden ver para todos los verbos si tiene dos o si tiene tres raíces. Aquí pueden ver que está tachado. Cuando está tachado es exactamente la misma función que mi paréntesis aquí, es decir,
se escribe, mas no se pronuncia. Y pueden ver también algunos verbos que pueden ser interesantes, que están conjugándose de la misma forma. Al inicio con pequeñas familias y después verbo por verbo. Y ya que de pronunciación se trata, en la misma carpeta encontrarán no todos los verbos, pero los más importantes pronunciados en sus 6 personas para que puedan hacer más fácilmente la relación entre lo que está escrito aquí y lo que estará pronunciado aquí. Es todo para este video. Como lo mencioné, intentaré hacer a la brevedad otro video para ver la cuestión de la escritura. Mucha suerte y hasta pronto.